Perfecto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos esté viendo. Muchísimas gracias. Gracias que nos está acompañando una vez más a su pastor Francisco Vázquez de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, aquí en Bakersfield, California. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que estén bien, de salud. Hoy, en este día, que es el miércoles 8 de julio del año 2020. Miércoles 8 de julio del año 2020, una oportunidad más de podernos acercar a cada uno de ustedes que tienen la gentileza de vernos a través de YouTube o de Facebook. Muchísimas gracias. Como les habíamos prometido, vamos a continuar haciendo mensajes, vamos a continuar predicando y enseñando la palabra de Dios en estas nuevas plataformas. Les quiero pedir disculpas por este domingo pasado, el domingo 5 de julio. No pudimos estar presentes aquí en el servicio, aquí en persona, por causas de fuerza mayor que tienen que ver con la situación por la cual estamos pasando, con la pandemia por la cual estamos pasando. Nada grave, simplemente teníamos que tomar ciertas precauciones. Todos estamos bien, gracias a Dios, ahí en la casa de ustedes. Estamos una vez más aquí y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo aquí en vivo, a todo color, con ustedes, con mis hermanos y mis hermanas en Cristo, con nuestro pastor Mark, predicando y enseñando la palabra de Dios. Amén. Pero sí, y también les quiero pedir disculpas si hemos tardado un poco en enseñarles a ustedes en producir el mensaje del domingo. Nos ha tomado un poco más de tiempo el producirlo. Ya mero está terminado, el mensaje ya está grabado, pero simplemente tiene que ser producido y nos ha tomado algo de tiempo, pero el mensaje ya está, que es y ya cuando lo miren ustedes, espero que tengan tiempo de hacerlo, pero nomás le digo, continuamos en esta serie de mensajes, las señales de la fe, las señales que debe de haber en cada cristiano. Estamos en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10 y del versículo 8 al 10 en sí. Pero acuérdense que estamos mirando esas tres señales que debe de haber en cada creyente. Si usted es un seguidor de Jesucristo, estas tres señales que muestran que usted tiene una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, están ahí. Es el fruto de esta relación que uno tiene con Dios. Si ustedes se acuerdan, es la fe, es el amor demostrado en el servicio hacia Dios y hacia los demás, y la esperanza que debe de haber en cada creyente. ¿La esperanza en qué? Pues la esperanza en el regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Jesucristo, su segundo advenimiento, su segunda vuelta, cuando Él regrese, cualquier término teológico que usted quiera usar, que usted quiera decir, pero que signifique lo mismo, que nosotros estábamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a vivos y muertos, para que venga y tenga este encuentro, venga por su pueblo, venga por cada uno de nosotros, y se cumplan finalmente sus promesas, las promesas que Él le dio a la iglesia, que nos dio a nosotros, que en su santa palabra, que va a marcar el fin de los tiempos. Como quiera usted se quiera referir a esto, el advenimiento, la segunda venida de Jesucristo, el regreso de Jesucristo, como usted le quiera decir y usar cualquier término teológico, pero el hecho es nuestro Señor Jesucristo va a regresar, y eso es parte de la doctrina fundamental que fue enseñada a la iglesia primitiva, que está en toda su palabra de Dios y que predicamos y enseñamos hoy en día. Continuamos con este mensaje, continuamos con este aspecto tan importante de la fe cristiana. Es básicamente estos fundamentos doctrinales, estos fundamentos de la fe, es lo que hace la diferencia entre nosotros que estamos en el reino de Dios, y aquellos que están en el reino de los cultos, de las sectas, ¿sí? Cuando empiezan a negar una de estas verdades fundamentales de la fe, un solo Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, la Trinidad como doctrina, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, su ascensión al cielo, el juicio final, la resurrección entre los muertos. Estas cosas que son fundamentales para nosotros, que son doctrina básica y que han sido enseñados desde siempre,
y que podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que podemos encontrar en todos los evangelios, que podemos encontrar que es esta doctrina que se le enseña a las primeras iglesias, y es la misma santa doctrina que nosotros tenemos que seguir enseñando. Detalles escatológicos, cómo funciona esto, exactamente su venida, su regreso. Sabemos que va a regresar, pero acuérdense una cosa, que nadie sabe ni el día ni la hora. Y cualquiera persona que diga que él sabe exactamente cuándo y cómo, o que diga ya sucedió, ya pasó, nada más que fue un regreso invisible, o un regreso solamente espiritual, son herejes, son falsas enseñanzas, son cosas que tenemos que tener cuidado, sobre todo en este tiempo de pandemia, sobre todo en este tiempo de crisis, sobre todo en este tiempo que se están mirando muchas cosas que tienen décadas o casi siglos que no se miraban. Simplemente que lo estamos experimentando, simplemente que vivimos en un tiempo en el cual la tecnología, pues mire cómo nos estamos dirigiendo a usted, está en todas partes y hay muchas dudas. Es por eso que una de las razones fundamentales por las cuales también quisimos enseñar y explicar el libro de las Tesalonicenses, la primera y la segunda carta de los Tesalonicenses. Así que empecemos en oración. Muchísimas gracias que nos están acompañando. Una vez más, bienvenido. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra, yo te doy gracias porque nos has reunido, y te pido, Padre Celestial, que nos des el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, mi Señor, que nos enseña toda verdad, que nos guíe en tu santa palabra para enseñar y predicar tu mensaje, Padre Celestial. Y yo te ruego, Padre Celestial, si hay alguien ahí detrás de esta cámara que nos esté observando, Padre mío, donde quiera que esté, a cualquier tiempo, en cualquier lugar, que el poder de tu Espíritu Santo lo traiga hacia ti. Si no te conoce, mi Señor, para que te conozca y se convierta un hijo más tuyo. Y por mis hermanos y mis hermanas, que esta lección en la esperanza que tenemos, Padre Celestial, en tu Hijo Jesucristo, nos llene de gozo, de alegría, de una buena expectación, de un gran gozo, de un gran orgullo, el saber, Padre Celestial, que tú siempre cumples lo que prometes, y que si ya nos has prometido vida eterna y nos las has dado, si ya prometiste, Padre Celestial, resucitar entre los muertos y resucitaste a tu Hijo Jesucristo, si nos has dicho, Padre Celestial, que este mismo Jesús regresará triunfalmente, Padre Celestial, por su pueblo, nosotros lo creemos, y esta esperanza nos trae alegría y alimenta nuestra fe todos los días. Gracias, Padre Celestial, por tus santas palabras, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Y vamos para allá, la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el primer mensaje que grabamos, en el primer mensaje que hicimos, en particular acerca de la esperanza venidera, la esperanza que tenemos en Jesucristo, estábamos mencionando que tan solo este versículo tiene bastante teología. Tan solo el hecho, en esta frase que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, es ese hijo, pues ¿quién es? Es el único Hijo de Dios. Ese es el título que solamente Jesucristo, que solamente Dios usa para la segunda persona de la Trinidad, que es el título que representa a la persona histórica de Jesucristo durante su tiempo aquí en la tierra, el Hijo de Dios. Solamente hay un Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, 100% hombre y 100% Dios, 100% hombre y 100% divino. Y tan solo el ver esta frase, tan solo el ver que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les está recordando a los tesalonicenses durante un tiempo de prueba lo que creyeron desde el principio y lo que hizo que ellos se convirtieran de los ídolos muertos a servir al único y verdadero Dios vivo.
Eso nos enseña a nosotros que esta doctrina, la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina que se ha enseñado por los últimos 2000 años, la doctrina que enseñamos hoy y que debe de haber en la iglesia de Cristo, es la única, es la verdadera y viene directamente de Dios. Estas palabras tan trascendentales al hacer esta declaración, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y esperar de los cielos a su Hijo. Nos está diciendo todo, les está diciendo a los tesalonicenses, primeramente a los tesalonicenses. Acordémonos que toda la palabra de Dios tiene un destinatario, tiene una persona, un grupo de personas, un grupo de creyentes a los cuales se les está enseñando algo en particular, pero nosotros sabemos también por las Escrituras que toda la palabra de Dios es buena para instruirnos, para aprender, para corregirnos, para hacer crecer nuestra fe. Estará escrita en particular para alguna persona, para un grupo de personas, pero toda la palabra de Dios es útil y es buena para enseñarnos. Es buena y es útil para enseñarnos y corregirnos. Y es necesaria. Es por eso que todos nosotros como creyentes podemos aprender de toda la palabra de Dios. Cuando les está diciendo y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, está hablando de esa esperanza que todo creyente debe de tener, que se debe de mostrar en nuestra vida diaria, y es porque eso marca nuestra manera de ver el mundo. Lo hizo para los tesalonicenses. Uno de los hechos fundamentales es de que el apóstol Pablo está uniendo al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, está uniendo su resurrección y su ascensión, que es una cosa, son dos hechos que vienen juntos, ¿sí? Porque Jesucristo lógicamente ascendió al cielo, lógicamente, y está uniendo la resurrección que garantiza su segunda venida. ¿Sí? Que es algo que vamos a enseñarles un poquito más adelante. Cuando está haciendo esta declaración, está hablando de ese mismo Jesús, al Hijo de Dios, al único Hijo de Dios. Es ese término, esas palabras que se usan para nuestro Señor Jesucristo, ese título que tiene Él. Es esa unión que encontramos nosotros, es esa esperanza que se encuentra en cada creyente, y la enseñanza de la resurrección es una enseñanza básica que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles, todos los escritores del Nuevo Testamento nos hablan una y otra vez de esto. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Romanos, capítulo 1, al inicio de la carta de Pablo a los hermanos, a la iglesia en Roma, les está recordando, tan solo en el principio, les dice en el capítulo 1, hablando acerca de él, en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, como lo habían profetizado todos los apóstoles, todos los profetas, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, como Él lo había dicho que iba a resucitar, y no solamente que iba a resucitar, sino que iba a ir al cielo, que iba a ascender al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Tan solo ese hecho de la resurrección, de que pasó, de que es verdadera, de que no se puede negar, tan solo ese hecho nos está garantizando a nosotros su regreso. Porque si prometió que iba a resucitar de entre los muertos y lo cumplió, así fue. Entonces, si Él prometió que va a regresar también por nosotros, así será. Si Él prometió que va a regresar también para hacer juicio, como dice la Santa Palabra, para juzgar a vivos y muertos, para arreglar
todas esas injusticias, para darle a los pecadores su recompensa, al pecado, el castigo de su pecado, y para traer la recompensa, el galardón para los creyentes. Ese es un hecho. El hecho de que fue una acción, un evento que no se puede borrar de la historia humana, la resurrección de Jesucristo, de que ascendió su exaltación gloriosa. Eso nos garantiza su regreso y eso nos garantiza el juicio venidero. Eso era significativo, era muy significativo para los tesalonicenses, porque esa es parte de la santa doctrina del evangelio que se les predica a ellos, que se les predicó en el libro de los Hechos, capítulo 17 en adelante, cuando es establecida la iglesia de los tesalonicenses. Es lo que creyeron, fue lo que hizo cambiar a los paganos, que era la mayoría de los creyentes en Tesalónica, en esta iglesia. La gran mayoría de los miembros de la iglesia de los tesalonicenses, paganos, que se arrepienten y dejan su veneración, su adoración a los ídolos muertos, y el grupo de creyentes judíos que estaban allí en la sinagoga, que se convierten también. Ellos sabían que solamente había un solo Dios. Ellos sabían y habían escuchado acerca de Jesucristo. Sí, aunque ellos estaban apartados por muchas cientos de millas de distancia de lo que había pasado en Jerusalén, ellos sabían exactamente lo que había pasado, la fama de Jesucristo, lo que pasó cuando resucitó, lo que pasó en el día del Pentecostés. Ellos sabían esto, y a ellos, guiados, traídos a la fe por el poder del Espíritu Santo, lo aceptan al Hijo de Dios. Ese es el mismo Jesús. Está conmigo, y es por eso que fue muy importante, que era esencial que que entendiéramos, que predicáramos y que enseñáramos en el libro de los Hechos, porque a eso se está refiriendo exactamente Pablo, al estar diciendo a su Hijo Jesucristo, al estarse refiriendo a Él que resucitó de entre los muertos. Es que no son dos enseñanzas que pueden ser desasociadas una de la otra, su resurrección con su ascensión. Viene una con la otra. Las dos no pueden estar desasociadas o se puede negar. No se puede negar una sin afirmar la otra. Hechos capítulo 2, del primer sermón de la historia de la iglesia cristiana, el apóstol Pedro, predicando estas palabras, acuérdese lo que les dice a todos los judíos que estaban reunidos en el día del Pentecostés, en el versículo 32, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios. ¿Cuál es este Jesús? Es el Hijo de Dios, es el mismo, no hay otro Jesús, es la persona histórica. Sí, es Dios hecho carne. Sí, no hay vuelta de hoja. Sí, y te va diciendo, pastor, ¿por qué seguimos haciendo tanto énfasis en esto? Porque es importantísimo para usted. Es importantísimo para nosotros el mantener la santa doctrina y el seguir enseñando la verdad. Le guste a la gente que no cree o no, le guste a aquellos que alguna vez conocieron la verdad y ahora enseñan una mentira. Esa es la realidad. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es el Salmo 110 y versículo 1, que ya hemos enseñado bastante, pero seguiremos enseñando. Seguiremos enseñando. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para usted y para mí, sobre todo en este tiempo. El conocer la palabra de Dios y el aplicar la palabra de Dios para que su fe esté fuerte, para que usted continúe esperando. Tenemos que continuar con la fe bien puesta en que Él va a regresar. Que no importa las tribulaciones y las pruebas que por las cuales usted y yo estemos pasando en este instante, Él viene con nuestro galardón para usted y para mí. Lo que estamos haciendo, créame, no somos los únicos que hemos pasado por tribulación, no somos los únicos que hemos tenido duda en algún tiempo en nuestras vidas.
Y luego continúa la palabra de Dios. Hasta que éste ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y luego el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el mismo mensaje que lo llevan a los tesalonicenses y a todos los gentiles. Es el mensaje que se lleva a todas las naciones desde el primer siglo hasta ahora. No cambia. Y ese fue el mensaje que se le enseñó a los tesalonicenses, y se salvan y lo creen. Dejan su idolatría y se convierten al cristianismo, a la fe. Los judíos reconocen, como lo hicieron los judíos en Jerusalén, reconocen que este es, como dice la palabra de Dios, Señor y Cristo o el Salvador, y se salvan también. No les dio otro mensaje Pablo, no les enseñó otra cosa. Lo que les enseñó Pablo es lo mismo que enseñó Pedro, y lo que enseñó Pedro es lo mismo que enseñó Pablo, y lo que enseñaron los apóstoles es lo mismo que sus descendientes, sus seguidores. Los que siguieron después de los apóstoles han estado predicando y enseñando en los últimos 2000 años. Es lo que enseñamos y tiene que enseñar la iglesia de Cristo hoy en día. El mensaje no debe de cambiar. Aunque cambie cómo hacemos iglesia, aunque cambie qué clase de música que tocamos, aunque cambie qué día nos congregamos, el mensaje no debe cambiar. Porque llevado por el poder del Espíritu Santo que constriñe los corazones del ser humano, la gente va a salvarse. Si lo hicieron los tesalonicenses, fue lo mismo que le pasó a usted y a mí, mi amigo. Y es por la razón por la cual estamos aquí predicando la palabra de Dios. ¿Enseñaron otra cosa? No fue una invención después. Este mismo Jesús es el mismo Jesús que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, se les dice a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, empecemos en el versículo 6, en el capítulo 1 de los Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y no se cumplió eso? En ese día del Pentecostés, en el capítulo 2, se cumple todo eso. Es el mismo mensaje que lleva Pedro, es el mismo mensaje que llevan todos los demás apóstoles. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles, eran mensajeros de Dios, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es el mismo mensaje, es la misma doctrina, que no cambia, que no debe cambiar. Fue lo que se les enseñó a los tesalonicenses, fue lo que se le enseñó a los convertidos en Jerusalén. Regresemos al capítulo 2. Al oír esto, en el capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentaos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Lo mismo que pasa con los tesalonicenses. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, es a lo que se refiere Pablo, primero de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al 10. ¿Que no se convirtieron de los ídolos para servir al único y verdadero Dios? Lo mismo que pasó con ellos. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Se está refiriéndose a los tesalonicenses que estaban lejos porque no eran judíos, eran paganos, eran gentiles. Esa promesa es para usted y para mí, porque nosotros tampoco fuimos judíos. Ahora no hay diferencia entre ellos y nosotros, porque estamos todos en Cristo en el momento en que creemos.
De la misma manera que se unieron los paganos y los judíos en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Cuando dice la doctrina de los apóstoles, es la misma doctrina que Dios les ha enseñado al hombre a través del pueblo de Israel primero en el Antiguo Testamento, a través de las revelaciones a los profetas, y ahora al Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, Jesucristo. Y Jesucristo a su vez se la enseñó ¿a quién? A los apóstoles. Los apóstoles a los padres de la iglesia, a los fundadores de la iglesia cristiana, y siglo tras siglo, generación tras generación, llega a nuestros días, hasta hoy. Regresemos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. No hay otro Hijo, solamente hay un Hijo de Dios, Jesucristo, que de acuerdo a las Escrituras, Dios lo resucitó entre los muertos, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y lo puso a la diestra del Padre, y está al mismo nivel de Dios, porque es Dios. Y era lo que siempre se había enseñado. Objeción, y siempre va a haber una objeción. Los herejes, los testigos de Jehová, los mormones hoy en día, los solo Jesús y tantas otras herejías que andan por ahí, siempre van a atacar la persona, la deidad de Jesucristo. Siempre lo van a atacar, siempre van a atacar la Trinidad, siempre van a atacar quién es Dios. De la misma manera que siempre van a negar la resurrección, o que no va a pasar, o que ya pasó, o que es una invención. Acuérdense, los primeros que vamos a verlos más adelante, los primeros herejes de la iglesia cristiana, en el primer siglo, Alejandro, Himeneo y Filato. ¿Sí? Siempre atacando la Trinidad, siempre atacando la persona de Jesucristo, siempre atacando a Jesucristo, que la persona histórica que siempre ha sido enseñado de todo el tiempo, desde el tiempo de los evangelios, la resurrección, que no va a pasar, que ya pasó, que ellos saben exactamente cuándo, todas estas herejías. Por eso que es tan importante que usted y yo sepamos. Y esa es una de las razones principales por las cuales Jesucristo, el Hijo de Dios, al usar este título, los judíos de su tiempo lo querían matar, lo querían destruir. Por eso lo acusaban de blasfemia, porque ellos sabían que cuando él usaba este título, Hijo de Dios, se estaba equilatando a Dios mismo. Así de sencillo. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a empezar a leer. En el capítulo 5, uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba, predicaba, enseñaba la santa doctrina, hacía algún pronunciamiento doctrinal acerca de Dios, acerca de Él, acerca de su misión, acerca de lo que iba a pasar más adelante en el futuro, acerca de su persona, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. Cuando Él siempre enseñaba, venían los milagros para confirmar su mensaje. Siempre lo vamos a encontrar así. Entonces en los evangelios encontramos esta secuencia de eventos. La doctrina, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, diciendo grandes verdades, diciendo todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Él, de Dios, su muerte, su resurrección, su regreso, el fin de los tiempos. Cómo debe vivir uno como cristiano, cómo debe de ser el seguidor de Jesucristo. Siempre enseñaba a nuestro Señor Jesucristo, después milagros para confirmar su mensaje, para confirmar quién era Él, de quién venía, quién lo mandaba, y siempre después las acusaciones.
Siempre después las acusaciones de los incrédulos y los ataques de los fariseos, los ataques de los judíos. Siempre vemos esta secuencia de eventos. Lo vemos también en el libro de los Hechos. Los apóstoles llevando la misma doctrina y luego ellos haciendo milagros también para confirmar el mensaje que Dios les había dado. Y luego la persecución de los incrédulos, ya fueran autoridades paganas o ya fueran autoridades judías. Lo mismo que pasa en Hechos capítulo 17, lo mismo que pasa hoy en día. Cada vez que nosotros predicamos y enseñamos la santa doctrina como debe de ser, Dios nos da frutos. Es por eso que usted y yo estamos en la iglesia, es por eso que usted y yo estamos aquí. Y a través de las tribulaciones, a través de esta pandemia por la cual estamos pasando, Dios sigue dando frutos. Hoy personas se están salvando, se están convirtiendo, están dejando el paganismo, están dejando las falsas religiones o el ateísmo y están viniendo a Jesucristo. Y viene el ataque de Satanás, viene el ataque de los incrédulos, viene el ataque de los que no creen, viene el ataque de los herejes. Entonces les dice nuestro Señor Jesucristo, después de haber sanado al paralítico de Betesda, después de haber hecho esto y después de anunciar y decir quién es Él, de reafirmar su autoridad, después de estas declaraciones, después de este discurso que da nuestro Señor, en el capítulo 5, en el versículo 18, es atacado por los judíos. ¿Por qué? Porque Él sana, no solamente porque sana en el día de reposo, sino porque dice una de las verdades fundamentales de la fe, una de las verdades más grandes de la historia, una de las verdades más grandes de la Biblia, que Dios el Padre y el Hijo de Dios son el mismo. Y eso no lo puede entender, no lo puede comprender y no lo puede aceptar un mundo perdido, y no lo pueden aceptar estos fariseos y judíos, incrédulos, no lo pueden aceptar. Como hoy en día no lo pueden aceptar los incrédulos, no lo pueden aceptar los herejes. No lo entendemos, tiene que ser algo diferente. Deja tuerzo las escrituras y hacen maravales espirituales y doctrinales para enseñar algo diferente. Dicen, no, lo que está diciendo no es eso. Lo que estás leyendo no es, vean lo que dicen, lo que están leyendo tus ojos no es cierto, es algo diferente. Yo tengo la solución, yo tengo la fórmula, yo tengo la verdad. Cuando se encuentre una persona así, que llegue a usted, mi hermano, mi hermana, que le diga, ¿sabes qué? La palabra de Dios está mal, yo estoy correcto. Cuando una persona le diga, ¿sabes qué? Lo que enseñaron los apóstoles está mal. El único que enseñaba bien era Pablo, como lo hacía, no sé si se acordará usted, un grupo, un culto, una secta herética de los años 2000, un hombre un hombre caribeño, me parece, creo que era puertorriqueño, que enseñaba que él era Jesucristo, que él era la resurrección de Jesucristo, que por cierto se murió de cáncer, después de haberse divorciado, ¿ok? Pero bueno, esa es otra historia. Pero él era parte de su doctrina. Él decía, todos los demás apóstoles están mal. Fíjese nada más, toda la demás Biblia está mal. El único que estaba diciendo la verdad era Pablo. ¿Cree usted? Créalo, porque fue cierto. Así de mentirosos hay. Pero mire, versículo 18, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Después de que es interrogado y después de que es atacado por los fariseos, porque acaba de sanar a un paralítico en el día del reposo, les dice en el versículo 18, dice la palabra en el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a leerlo un poquito más de contexto. Leamos, por ejemplo, lo que dice en el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y haciéndose igual a él.
Luego, por eso es que nos dice en el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Era esa razón por la cual lo querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Uno más antes de irnos, porque ya mero se nos acaba el tiempo. En el capítulo 10 de San Juan, vamos a empezar en el versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo hablando una vez más, debatiendo una vez más con los judíos, y les dice en el versículo 36, así, haciendo esta pregunta retórica, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y luego se contesta el mismo en el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si las hago, aunque no me creeráis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aguarde esto allí y vamos hasta casi el fin de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Que esto es muy interesante, es muy fundamental. Vemos cómo la armonía que se encuentra en el Nuevo Testamento, la armonía que se encuentra en las enseñanzas y en la Santa Doctrina, desde el Evangelio al libro de los Hechos, a todas las cartas, ya sean epístolas o personales o pastorales, cómo llegamos a Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Y luego dice, mirad, que por cierto, estas escrituras, la primera, la segunda, la tercera de Juan y el Apocalipsis, están escritas aproximadamente en la misma época. Estamos hablando del año 86, más o menos 85, al año 98. Sí, y el apóstol Juan ya estaba en una edad muy avanzada, y por eso se critica mucho la autenticidad de estas escrituras, porque es una persona ya de edad avanzada. Pues eso no tiene nada que ver, ¿sí? Hay personas de edad avanzada que todavía están bien en sus facultades mentales, y si el apóstol Juan no escribió de su puño y letra estas palabras, simplemente se las dictó a alguien, así de sencillo. Pero es una objeción también de los incrédulos. Y luego dice en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y quiero hacer esta diferencia. Los que creen en Jesucristo, los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la Biblia nos dice, empezando en Juan capítulo 1 y versículo 12, que nos convertemos en hijos de Dios. El apóstol Pablo también lo dice, los demás apóstoles dicen, en toda la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento en sí, se nos dice que todos aquellos que creen en Dios, y sobre todo cuando creemos ahora en el Nuevo Testamento y desde entonces para acá en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios, así de sencillo. Entonces estamos nosotros que somos hijos de Dios, y está el Hijo de Dios, que era el término que se usaba, el nombre que se usaba solamente para Jesucristo, y nada más a Él le corresponde. Amén. Ok, para no confundirnos. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y vamos a terminar de regreso donde comenzamos, primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ya enseñamos todo eso, ya le dimos toda la vuelta, mis hermanos, para regresarnos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La misma enseñanza desde el libro de los Hechos, la misma enseñanza de los Evangelios, la misma enseñanza de Tesalonicenses, una de las primeras iglesias fundadas, una de las primeras cartas a una iglesia, hasta el término, hasta una de las últimas cartas
del Nuevo Testamento, por ahí, casi a finales del primer siglo. La misma doctrina, no cambia, no debe cambiar, la misma esperanza. Y si la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo les dio fuerzas, les dio ánimos a todas estas iglesias, fuera en Jerusalén, fuera en Tesalónica, fuera en esta iglesia, debemos de continuar enseñando esta esperanza, en que Él va a regresar, en que Él va a corregir todos los errores, en de que Él va a juzgar a toda persona, va a juzgar a los vivos y a los muertos, va a dar su castigo a los perversos y su recompensa a los justos. Continuemos en esta esperanza. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor me lo bendiga. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias por su atención.